Importantes e interesantes las encuestas que nos miden la popularidad de quienes nos gobiernan, pero también, más allá de ese ejercicio a veces eminentemente político, uno muy importante, el de las encuestas de opinión alrededor de la economía y del estado financiero de nuestro país, como la que hace Fedesarrollo, y hay nueva versión de esta encuesta. Nos acompaña su director, el doctor Luis Fernando Mejía. Director, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Hola Gustavo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Todo en orden, saludo muy especial para todos. ¿Cuál es el clima? ¿Qué se siente? ¿Qué viene con la inflación? Pues mire, inflación es una buena noticia porque, pues como usted bien sabe, hemos tenido una reducción de la inflación en los últimos 2 meses. La expectativa que tienen los analistas para el mes de junio es una inflación del 12,2%, inferior a la que tuvimos en el mes de mayo. Suben ligeramente las expectativas para el cierre del 2023, pasaron del 9,15 al 9,22, pero continúa pues esa visión de que la inflación continuará descendiendo a lo largo de este segundo semestre del año. ¿Y cuáles son los puntos de la inflación que han sido más tercos, doctor Mejía, que se ha costado más que se estabilicen o que por lo menos dejen de subir de manera tan brusca como el año pasado? Pues mire, la buena noticia primero es la inflación de alimentos, que se ha venido reduciendo sustancialmente y ya lleva 2 meses consecutivos con inflaciones negativas. Lo que preocupa un poco al Banco de la República seguramente es el componente de la inflación sin alimentos ni regulados, que se conoce como la inflación núcleo, que todavía está en 2 dígitos y que todavía, digamos, genera cierta preocupación hacia adelante. Sin embargo, creo yo que en ausencia de cambios adicionales, y así como lo estima también esta encuesta, pues en este mes de junio, en donde hay reunión del Banco de la República para determinar si se sube o no las tasas de interés, pues va a haber estabilidad, no se van a subir las tasas de interés, y de hecho la encuesta ratifica lo que hemos dicho nosotros también, y es que seguramente en esta segunda mitad del año habrá reducciones de la tasa de interés del Banco de la República, lo cual por supuesto sería una muy buena noticia para todos los hogares del país. Doctor Mejía, ¿este hundimiento de la reforma laboral afecta de alguna manera estos indicadores de inflación? Pues realmente habría una preocupación en su momento frente a la reforma laboral en términos del aumento en los costos del empleo formal, que eventualmente, de ser aprobada la reforma, hubiera podido tener un impacto obviamente en materia de inflación. Recordemos que cuando aumentan los costos laborales, pues hay varias alternativas que pueden tener los empresarios, y especialmente los pequeños empresarios del país. Pueden disminuir la venta de su producto, contratar menos empleo o eventualmente transferir una parte de esos mayores costos laborales a los consumidores a través de un aumento en los precios de los bienes finales. Así que ese elemento, ese riesgo de eventualmente una inflación un poquito más alta por ahora está mitigado. Por supuesto, falta ver qué pasará con la discusión de la reforma en la segunda mitad de este año. Doctor Mejía, una cosa es lo que uno aspiraría que sucediera en un plano perfecto, que no se da en la realidad, otra muy distinta, las decisiones que hay que tomar para mantener la economía sana. Ayer la exministra de Agricultura, Cecilia López, aquí en 6 AM, en exclusiva, nos decía y nos confesaba que es que ella pensaba que hoy en el gobierno no se está entendiendo la economía, que las decisiones se toman más en materia de plano ideológico que en la realidad económica. Ayer mucha tristeza de parte de la gente cercana al gobierno por la caída de la reforma laboral, pero interesante explicarle muy concretamente a los oyentes lo que se venía con la reforma laboral hecha como estaba hecha. Sí, Gustavo, mire, como lo hemos discutido en varias ocasiones, la reforma laboral, si bien tenía unas buenas intenciones, pretendía estabilizar y aumentar la remuneración de los empleados formales en Colombia, pues realmente no reconocía o dejaba de un lado los grandes problemas del mercado laboral en Colombia. ¿Cuáles son esos 2 grandes problemas? Altas tasas de desempleo que superan el 10% del total de los que están activamente en el mercado laboral. Ahí no había ninguna consideración frente a esas personas, y especialmente los informales, que son casi 6 de cada 10 ocupados en el país, a quienes tampoco se les reconocía ningún tipo de medida en esta reforma laboral, que de nuevo está enfocada específicamente en los actuales empleados formales. Entonces, si bien una reforma que parecía bien intencionada, no estaba enfocada en los elementos centrales del mercado laboral. De hecho, ustedes recordarán, la propia ministra lo decía, esta no es una reforma enfocada en la generación de empleo. Además, en el contexto de una desaceleración económica tan importante como la que vamos a tener este año, fíjense, ayer el DANE publicó la cifra de crecimiento económico de abril, que fue negativa, una caída de la actividad económica, pues no podría ser
más inoportuno una reforma que pretenda encarecer el costo del empleo formal. Ojalá pues sea esta entonces la oportunidad para que el gobierno se siente a dialogar, pueda construir y consensuar una reforma que realmente le apunte a esos dos graves problemas del mercado laboral, que ratifico son altas tasas de desempleo y una gran mayoría de colombianos, 6 de cada 10, que no tienen un empleo formal. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias y ojalá mucha concertación en estas grandes reformas económicas que se nos vienen en la próxima legislatura y también en las extras. Muy amable. A usted.